Los apóstoles de Cristo fueron los que preservaron y expandieron la fe cristiana tras la partida de Cristo. Su labor dio sus frutos y sentaron las bases de la religión que hoy conocemos. No obstante, tuvieron que pagar un gran precio por ello. La Biblia es el libro que nos introduce a los apóstoles y nos habla de ellos. Sin embargo, al terminar el relato bíblico en un momento relativamente temprano de la historia cristiana, la mayoría de las veces no nos revela cómo murieron los apóstoles. Son tradiciones posteriores las que nos hablan de sus predicaciones y destino final. Por ello, en este vídeo me propongo a narrar no solo el relato tradicional sobre sus martirios, sino que también diré y examinaré las fuentes de donde provienen estos relatos para ver si estas tradiciones son históricas o no. Evidentemente, no todas las fuentes son de la misma calidad. Por lo que habrá que analizar su cercanía con el evento y su fiabilidad histórica. Así podremos concluir si la información que da es histórica o de base histórica, o solo es una narración legendaria posterior. Para apoyarme en esta labor utilizaré el libro The Fates of the Apostles, de Sean H. McDowell. Recomiendo su lectura para profundizar en el tema, aunque siempre desde una perspectiva crítica, por supuesto. Pero, antes de empezar, es importante decir que este video no pretende convertir a nadie a la religión cristiana ni hacer a nadie apostatar de esta. El único propósito es intentar exponer de manera objetiva, neutral y respetuosa el tema tratado. También, no viene mal decir que este vídeo es la continuación de este otro, donde se explica qué es un apóstol, su importancia y el origen del término, además de destacar la historia de los apóstoles más interesantes. Recomiendo bastante ver dicho vídeo antes de este para tener mejor contexto, si es que aún no lo has hecho. Una vez aclarado todo esto, podemos comenzar. Para examinar la historicidad de un relato, se han de mirar principalmente las fuentes en las que se basan. Las fuentes de información son, en este contexto, los escritos de donde sacamos la información de los relatos. Para analizar esta historicidad, se ha de investigar la calidad de la fuente o fuentes de donde procede. Se ha de mirar qué distancia cronológica están del hecho, si hay variedad de fuentes que mencionen el mismo hecho, si hay versiones contradictorias, entre tantas otras cosas. En cuanto a la fecha, cuanto más cercana sea la fuente al evento suele ser más confiable. Pues cuantos más años pasen, más probable es que se añadan elementos legendarios a la historia. Por ello, es importante encontrar fuentes más tempranas. En este vídeo se analizarán las fuentes provenientes del siglo I y II, pues en ese tiempo aún vivían personas que conocieron directamente a los apóstoles y los discípulos inmediatos de estos, por lo que su testimonio es de gran relevancia. Otro criterio importante para reconocer la historicidad de un evento es que múltiples fuentes lo mencionen. Si un mismo evento es mencionado por varias fuentes independientes, en diferentes contextos y sin depender entre sí, entonces su historicidad resulta mucho más probable. Aunque si solo es mencionado por una fuente, no necesariamente significa que sea mítico, pero sí es menos demostrable. Con todo esto aclarado, podemos continuar. Pedro fue el líder de los apóstoles y tuvo un papel prominente en la iglesia primitiva hasta su muerte. Dirigió la iglesia y emprendió varios viajes misioneros por el Mediterráneo para expandir y consolidar la fe cristiana, yendo al menos a Antioquía, a Roma y quizás a Corinto. En Roma fue donde desempeñó su papel más importante. No sabemos si fundó la comunidad de la ciudad o no, pero sí tuvo un papel importante en su consolidación y expansión. En el año 64 después de Cristo, en Roma hubo un incendio que arrasó la ciudad. La gente echó la culpa al emperador Nerón de haberlo causado. Este, para quitarse las sospechas de encima, acusó a los cristianos de haberlo hecho. Los seguidores de Cristo eran un grupo muy odiado entre la mayoría pagana de Roma, por lo que aceptaron rápidamente la culpabilidad cristiana. Inició entonces una persecución terrible contra los cristianos de la ciudad. Fueron crucificados, quemados vivos y echados a los perros. Pedro, al ser el líder de los cristianos de la ciudad, fue apresado y posteriormente crucificado a la inversa sobre el Monte Vaticano. Pero esto pasó. Primeramente, sabemos que el incendio sobre Roma fue un evento real. Los relatos de Tácito y Suetonio sobre el reinado de Nerón confirman este hecho. Además, las pruebas arqueológicas que se han ido encontrando corroboran su testimonio.
Junto a esto el propio Tácito, un historiador bastante fiable, habla sobre cómo los cristianos fueron culpados del incendio por Nerón y perseguidos de terribles maneras. Por tanto, sabemos que el incendio de Roma y la persecución de cristianos que le siguió fue real. Ahora bien, ¿murió Pedro en esta persecución? Para ello tenemos que indagar en las fuentes que nos hablan de la muerte de Pedro. La más antigua de todas es el Evangelio de Juan, escrito alrededor del año 90. En el capítulo 21 se narra una conversación entre Jesús y Pedro. Al final de esta, Cristo le dice al apóstol: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Este pasaje, evidentemente, alude a la muerte de Pedro que, para el momento en que se escribe el Evangelio, ya ha pasado. Según se puede interpretar, Pedro murió viejo y condenado por las autoridades. Por las referencias de seguir a Jesús y de glorificar a Dios con su muerte, quizás el evangelista insinúe que Pedro fue también crucificado, pero esto está menos claro. Este texto es muy importante, ya que es seguramente la fuente más antigua que tenemos que hable directamente de la muerte de Pedro. Además, es una fuente de bastante calidad, tanto por su autoría, normalmente asociada al apóstol Juan, como por su proximidad temporal al hecho, ya que fue escrito unos 30 años después del suceso. Otra fuente es la carta segunda de Pedro, escrita en algún punto entre la segunda mitad del siglo I y los inicios del segundo. Se ha debatido sobre si es verdaderamente de Pedro o no. Pero es irrelevante que lo sea o no para este caso. La carta, cuyo autor se identifica como el apóstol Pedro, está escrita a modo de testamento y mantiene un tono implícito durante toda ella donde parece que Pedro sabe que va a ser asesinado. Aunque no fuera de Pedro, esta carta aporta más peso al hecho de que fuera martirizado. Pues indicaría que las comunidades cristianas más antiguas ya daban por hecho que Pedro fuera asesinado. Y, si efectivamente es de él, evidentemente confirmaría que fue martirizado. Otro testimonio primitivo importante es el de la primera carta de Clemente. Clemente fue el cuarto obispo de Roma y escribió esta carta a los corintios alrededor del año 95. En ella se menciona que Pedro, junto a Pablo, fueron perseguidos y ejecutados en Roma. El texto trata este evento como algo de conocimiento público entre los cristianos de ambas congregaciones. Por las fechas en las que vivió, es posible que él mismo fuera testigo de la muerte de Pedro o, como mínimo, conociera a gente que sí lo vio. Por tanto, su testimonio también es muy relevante. También se ha de destacar el testimonio de Ignacio de Antioquía. Este fue un obispo de dicha ciudad que murió alrededor del año 110. Fue encerrado por las autoridades romanas para posteriormente ser llevado a la propia Roma para ser devorado por los leones. De él conservamos algunas cartas que escribió en el transcurso del viaje, donde se encuentran algunas menciones a Pedro. En su carta a la iglesia de Roma, menciona que va ahí como prisionero, a diferencia de Pedro y Pablo que gozaron de cierta libertad en la capital. Esto parece indicar que Ignacio y la comunidad cristiana de Roma compartían una fuerte tradición de que Pedro y Pablo fueron a Roma a predicar. El influyente obispo de Corinto Dionisio, en una carta dirigida a los romanos y a su obispo datada de alrededor del año 170, también menciona que Pedro y Pablo fueron ejecutados en la ciudad en el mismo tiempo, bajo el principado de Nerón. El obispo Ireneo de León, escribiendo sobre el año 180, igualmente menciona que Pedro y Pablo predicaron en Roma y murieron en esta ciudad. Aunque ya un poco tardío, el influyente sacerdote Tertuliano de Cartago menciona en un escrito datado a comienzos del siglo III que Pedro fue crucificado bajo el principado de Nerón en Roma. Antes de ir a la conclusión, he de mencionar las referencias a la muerte de Pedro en 4 libros: el Apocalipsis de Pedro, la Ascensión de Isaías, los Hechos de Pedro y el libro secreto de Santiago. Estos libros no son cartas o tratados como los que mencioné antes, sino libros que pretenden ser históricos. Sin embargo, en realidad son trabajos escritos en el siglo II sin conocimientos precisos de las épocas que hablan. Dicho de otra manera, son fanfics cuyo valor histórico es muy poco. No obstante, son útiles para conocer las creencias de las comunidades que los escriben. Estos textos fueron escritos de manera independiente en diferentes puntos del Mediterráneo, pero todos coinciden en que Pedro fue ejecutado en Roma por Nerón.
De hecho, los dos últimos libros que mencioné también hablan de que Pedro fue crucificado. Por tanto, se confirma que este hecho era de conocimiento común entre los cristianos de todos los lugares ya para el siglo II y, por ende, se aumenta las posibilidades de que sea histórico. Conclusión. Durante el siglo I y II, el hecho de que Pedro fuera asesinado en Roma durante el reinado de Nerón es algo de conocimiento común entre los cristianos de la época. Que sea evocado repetidamente en tratados y cartas como ejemplo no deja otra interpretación. Además, refuerza esto la prontitud con la que se habla de esto y la universalidad de los testimonios, no habiendo tradiciones alternativas ni contradicciones entre los autores sobre el tema. Todo esto nos muestra que, con casi toda seguridad, Pedro murió en Roma bajo el reinado de Nerón. En cuanto a método de muerte, es muy probable que fuera crucificado. Es una versión que se repite mucho y el propio Tácito habla de que esa era una de las maneras con la que mataban a los cristianos. En cuanto a que fuera crucificado del revés, no tenemos tantas pruebas y los testimonios de estos son mucho más tardíos. No obstante, no hubiera sido algo extraño para los romanos hacer esto, ya que eran famosos por ensañarse en la hora de los castigos. Santiago el Mayor fue hermano de Juan y uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Junto a los otros, estuvo dirigiendo la iglesia cristiana en los primeros años. En el año 44 Herodes Agripa, rey de Judea en aquel momento, inició una persecución contra los cristianos de la región. En esta Santiago fue capturado y decapitado. Pero esto pasó. Antes de empezar, sabemos que el reinado de Herodes Agripa fue un hecho real que mencionan tanto Tácito como Suetonio como Flavio Josefo. Aunque los únicos que mencionan la persecución son las fuentes cristianas. La única fuente independiente que menciona esto es Hechos de los Apóstoles, de Lucas el Evangelista. Libro que es parte de la Biblia. El resto de las fuentes son dependientes a ella. Esta dice así sobre el hecho. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. La fecha de composición del libro es muy debatida, pero se sitúa en un margen entre el año 62 y el año 90. Sea como fuere, esto significa que el libro fue redactado entre 18 a 46 años tras la muerte del apóstol, lo cual sigue siendo bastante temprano para los estándares de la historia antigua. Hechos es un libro que trata de la historia de la iglesia primitiva y, por lo que se ha podido contrastar, Lucas en él hace un buen trabajo historiográfico. Acierta en fechas, lugares, costumbres y cargos administrativos entre una larga lista de pormenores. Por tanto, añadido a su cercanía temporal, su testimonio es relativamente fiable, aunque, por supuesto, tiene un sesgo procristiano como es obvio. Aunque sea la única fuente independiente que nos habla de esto, también es importante resaltar que el resto de los autores no contradicen a Lucas ni presentan versiones alternativas. Junto a esto, la sencillez de este relato, que no está edulcorado ni muestra ningún tipo de reflexión teológica, le da más fiabilidad. Por todo ello, lo más seguro es que el asesinato de Santiago realmente ocurriera. Aunque el caso es menos inequívoco que el de Pedro al depender de una única fuente. Juan fue el más joven de los apóstoles de Jesús. Aún así, se convirtió en el discípulo más cercano a Jesús. Cuando termina el ministerio de Jesús, este se queda durante los primeros años de la iglesia en Jerusalén, siendo el mayor aliado y confidente de Pedro. Y, según lo que él cuenta, también cuidando de la anciana Virgen María. Tras la persecución de Herodes Agripa y la muerte de su hermano en el año 44, los apóstoles se dispersan de Jerusalén. Poco se sabe de sus siguientes años de vida, más allá de que seguramente participó en el concilio de Jerusalén del año 49 y que Pablo lo llamó uno de los pilares de la iglesia. Vuelve a reaparecer en los registros bíblicos sobre el año 90, siendo ya un venerado anciano que dirigía la comunidad cristiana de Éfeso y alrededores. Tendría en ese tiempo unos 80 a 90 años, lo que para la época era una edad muy avanzada. De hecho, era tan viejo que la gente creía que era inmortal y viviría hasta que Jesús volviera. Tras los sucesos de la Biblia, la tradición cuenta que fue el único apóstol que no murió asesinado, sino de viejo durante el imperio de Trajano. ¿Pero esto fue así? Afortunadamente, tenemos textos escritos por él mismo que nos ayudan a entender mejor su situación.
Aunque en el Evangelio y sus cartas se centra en la figura de Jesús y no habla mucho de sí mismo, deja algunas pistas sobre cómo era su vida en el momento de su escritura, que sería sobre el año 90. En su Evangelio y cartas, por referencias sueltas, se nos deja entrever la existencia de una comunidad que seguía al apóstol. También destaca el capítulo 21 de su Evangelio. En él hay un fragmento que es de mucha utilidad para saber la situación del apóstol. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este texto es importante, porque está escrito como una justificación del apóstol para los que decían que él era inmortal. Lo cual presupone que existía un rumor lo suficientemente extendido para que una respuesta fuera necesaria. Otro texto importante es el Apocalipsis. El autor del texto es Juan, pero se debate si este Juan es el apóstol u otro. De ser el apóstol, nos revelaría que durante un tiempo estuvo exiliado en la isla de Patmos. Sin embargo, el testimonio más importante es el de Ireneo de León. Él fue un discípulo de Policarpo de Esmirna, que fue un discípulo del apóstol Juan. Por tanto, su testimonio se considera muy valioso. En Contra los herejes, libro 3, capítulo 3, escrito sobre el año 180, dice así Ireneo. Finalmente la iglesia de Éfeso, que Pablo fundó y en la cual Juan permaneció hasta el tiempo de Trajano, es también testigo de la tradición apostólica verdadera. Este párrafo indica que Ireneo creía que Juan murió en Éfeso, presumiblemente de anciano, en el principado de Trajano, esto es, en algún punto entre el año 98 y el 117. Es importante decir que ni Ireneo, ni ningún otro autor del siglo II, menciona que Juan, a pesar de las menciones que se le hacen, fuera martirizado. Aunque el argumento de silencio no es un argumento per se, en este caso sí que da más peso a la versión de que no fue martirizado. Ya en el siglo III, aparecen relatos relativamente fantasiosos donde Juan es tirado a agua hirviendo y sobrevive. Pero estas historias son ya tardías y, de todas formas, reconocen que Juan acabó sobreviviendo para morir de viejo. El resto de las fuentes posteriores también dan la versión de que murió de viejo. Que esta tradición de que Juan murió anciano en Éfeso esté tan extendida y aceptada y sea coincidente con lo que sabemos de su vida tardía le da bastante peso. De hecho, la primera mención de que fuera martirizado no aparece hasta el siglo V y lo hace como una corriente minoritaria de pensamiento. Probablemente fuera una manera de intentar equiparar el destino de Juan al del resto de apóstoles. Como conclusión, parece altamente improbable que el apóstol Juan fuera asesinado. La tradición parece correcta en afirmar que Juan sobrevivió hasta una edad avanzada. Que muriera de viejo parece lo más lógico, según los testimonios vistos. Tomás es famoso por el relato del capítulo 20 del Evangelio de Juan. En él duda de la resurrección de Cristo hasta que lo vio con sus propios ojos y tocó sus heridas. Tras eso fue un devoto cristiano y dirigió la iglesia en Jerusalén junto a los demás apóstoles hasta la persecución de Herodes Agripa del año 44. Tras eso, se ve obligado a marcharse de Judea. Poco más se sabe de él con certeza tras eso, ni siquiera se tiene seguridad de que llegara a participar en el concilio de Jerusalén. Cuenta la tradición que él marchó a la India a predicar el mensaje de Cristo. Allí fue asesinado a lanzazos por enfadar a un rey local. ¿Pero esto fue así? Primeramente, el viaje pudo pasar. Los estudios arqueológicos han demostrado que se realizaban viajes entre la India y Roma durante el siglo I. De hecho, se han encontrado monedas romanas datadas de los tiempos de los emperadores Tiberio y Nerón en la India, lo que prueba la existencia de una extensa red comercial. Por tanto, la posibilidad de que realizara el viaje no es nada descabellada. Para determinar si realmente lo hizo, hay que buscar pruebas arqueológicas en la India de su misión. En la India existe hoy en día una comunidad cristiana que se denominan cristianos de Santo Tomás o Nasranis.
Según ellos, su comunidad fue fundada por el apóstol Tomás en el siglo I, aunque aparentemente esto parecería una prueba indudable, hay que comprobar si en verdad fueron fundados por Santo Tomás o son un grupo posterior que se ha legitimado mediante su figura. Por crónicas portuguesas de los siglos XV y XVI, sabemos que esta comunidad existía antes de la llegada de los europeos a la India, ya que se encontraron con ellos cuando llegaron por primera vez a la India. Los primeros restos arqueológicos que tenemos de la existencia de esta comunidad son del siglo VI. Probablemente existieran de antes, no dejando restos visibles por su condición de comunidad pequeña y perseguida, pero desconocemos cuánto antes se originaron exactamente. En cuanto a los testimonios escritos, solo tenemos occidentales y no indios. Me refiero a los escritos del erudito Orígenes y el historiador Eusebio, que escribieron en el siglo III y IV respectivamente. En estos mencionan brevemente la existencia de grupos cristianos en regiones que identifican como la India. Por lo tanto, podemos corroborar la existencia de una comunidad cristiana en la India bastante antigua, pero no tenemos pruebas de que se remonte al tiempo del apóstol Tomás. No es implausible que se remonte a él, pero no es demostrable. Terminando el asunto de la Iglesia india, centrémonos en las fuentes. La existencia de una fuente suficientemente antigua sobre el viaje de Tomás a la India haría que, sumado a la existencia de los cristianos indios, darían más fuerza a la tradición. La fuente más vieja es, sin duda, en el libro Hechos de Tomás. Se trata de una obra no bíblica que fue escrito en Edesa sobre mediados del siglo III y, si se me permite la expresión, es una completa fumada sin pies ni cabeza. Aunque, como me referí antes, que el libro en sí sea ficticio no quiere decir que la tradición que contiene sea necesariamente falsa. Es decir, que el viaje de Tomás a la India pudo ser verdadero y un hecho conocido, y a partir de ese hecho el autor del libro escribiera su fantasía. Esto parecería ser corroborado por los antes mencionados cristianos de Santo Tomás. Ellos también tienen un montón de leyendas e historias tratando sobre los viajes de Tomás a la India que se remontan desde hace cientos de años. Todas ellas aparentemente independientes de la tradición siria que refleja los hechos de Tomás. Además, la tradición de la fundación por Tomás está muy arraigada y es unánime entre los cristianos de la zona, nunca surgiendo una tradición alternativa. Esto no prueba que sea cierto, pero sí le da mayor peso. Sobre el tema de su martirio, si es que fue a la India, es probable que hubiera sido asesinado. A juzgar por las experiencias cristianas en otros lugares, es posible que al final Tomás acabara en conflicto con las autoridades locales. Que Tomás fuera asesinado a lanzazos es plausible, ya que era una forma típica de ejecución en ese lugar y época. Pero no tenemos pruebas de ello. En conclusión, es difícil saber si Tomás fue a la India o no. Pero parece que lo más plausible es que haya ido, pero repito que no es seguro. Si es verdad que fue, entonces probablemente acabara asesinado allí. La tradición sobre el destino de Andrés es muy rica y variada. Hay versiones que cuentan que fue a predicar a Escitia, lo que hoy es el sur de Rusia. Tras ello fue a Grecia, a la provincia romana de Acaya. Allí convirtió al cristianismo a la esposa del gobernador. Este hecho le enfadó y mandó crucificar a Andrés. Para no morir de la misma forma que su maestro, pidió que le crucificaran en forma de X, deseo que se le fue concedido. A los 4 días, una multitud convence al gobernador para que libere a Andrés. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues Andrés ya había muerto. Al saber de esto, la esposa del gobernador se suicidó. Como curiosidad, la bandera usada en tiempos del Imperio Español, la Cruz de Borgoña, es una representación de la cruz donde Andrés fue martirizado. Volviendo a Andrés, con él empezamos ya el terreno donde hay tradiciones encontradas y las fuentes son ya muy tardías. He mencionado la tradición más popular, que es la de la muerte en Grecia y el viaje a Escitia, pero hay otras muchas. Hay algunos que lo describen viajando a Etiopía, a Asia Central, al Ponto, a Georgia, incluso a Constantinopla, aunque no estuviera fundada aún. Hay quien lo ve pasando 20 años en una cueva en Rumanía. Se nota ya que esta tradición tiene mucha menos firmeza que las otras. Las tradiciones respecto a Pedro, Juan, Santiago e inclusive Tomás comparten siempre un mismo núcleo entre todas sus variantes, lo que aumenta su verosimilitud.
La existencia de múltiples tradiciones con pocos parecidos les resta credibilidad a todas, ya que muestra que gran parte de los cristianos desconocían cómo murió y, por tanto, empezaron a surgir distintas tradiciones locales contradictorias. O bien, y a lo mejor nos estamos equivocando. A lo mejor pudo ser uno de los más prodigiosos exploradores de la historia y que todas las tradiciones sean, en verdad, ciertas a la vez. Pero esto no parece demasiado creíble. Aún así, se ha de notar la prevalencia de los relatos que ponen a Andrés en Escitia y muriendo en Grecia, que se dan desde finales del siglo II y principios del siglo III con relatos ficticios como Hechos de Andrés y menciones en los escritos del erudito Orígenes. Esta tradición se vuelve la más popular posteriormente. Hechos de Andrés es la principal fuente para la tradición que conté al inicio. Sin embargo, es un libro de historicidad muy dudosa, como el de Tomás. El nombre del gobernador de Acaya según este libro, Egeas, jamás ha sido encontrado listado como procónsul de Acaya en ninguna fuente contemporánea a los supuestos hechos. El libro tampoco muestra ningún otro rastro histórico que sea contrastable. Por tanto, tiene pinta de ser un texto legendario tardío de valor dudoso. De todas formas, a diferencia de Tomás, no tenemos forma de contrastar si realmente fue a Grecia o no. Como he dicho, Hechos de Andrés no da pie a hacerlo y no tenemos ningún otro rastro que lo indique. De hecho, lo que sí sabemos con certeza es que Pablo estaba predicando por Grecia durante el tiempo que la tradición coloca a Andrés predicando por allí. De Pablo conservamos un montón de cartas que dirigía a las principales comunidades griegas, y en ninguna de ellas menciona a Andrés. Cosa que, si el apóstol estuvo en Grecia, sería bastante extraña. Pues el propio Pablo menciona, directa o indirectamente, otros predicadores que pasaron por la región, pero nunca a Andrés. Por ello, muchos han propuesto que no fue a Grecia y en cambio murió en Escitia o que acompañó a Pedro durante sus viajes por Asia Menor. Aunque es interesante y bastante razonable, sigue siendo indemostrable. En conclusión, es verosímil que fuera a predicar a distintos lugares del mundo y que muriera de forma violenta. Sin embargo, no se cuentan con suficientes datos para poder decir con seguridad dónde o cómo murió. Felipe fue un apóstol que siguió a Jesucristo y lideró la iglesia junto al resto hasta el año 44. Por su nombre, parece indicar un origen griego o al menos que tenía mucho contacto con ese mundo. De hecho, en los evangelios, siempre que algún grupo de griegos intenta hablar con Jesús, usan a Felipe de intermediario. Las tradiciones sobre su muerte ya empiezan a ser muy dispares. Se dice que fue a Escitia, a Partia, a Atenas. Incluso se dice que llegó a Francia. Sin embargo, la tradición más consistente es que Felipe fue a predicar a Hierápolis. Esta fue una importante ciudad griega, que se situaba al suroeste de Asia Menor. Según esta versión, tras realizar muchos milagros, fue crucificado y lapidado. Pero esto pasó. Sorprendentemente, esta versión es bastante temprana. Papías de Hierápolis, escribiendo sobre el año 120, narra que se encontró con las hijas de Felipe y que le contaron sobre las hazañas de su padre. Este testimonio es importante debido a que es muy temprano y porque Papías además vivía en la misma Hierápolis donde supuestamente fue Felipe. Por tanto, que él diga que Felipe fue allí es muy relevante. Otros padres de la iglesia comparten su opinión, como Polícrates, Proclo y el historiador Eusebio de Cesarea. También los textos gnósticos parecen concordar en esta opinión. Ergo, según lo que hemos visto, parecería evidente que Felipe sí hubiera ido a Hierápolis. En cuanto a su muerte, ni Papías, ni Polícrates, ni Proclo, ni Eusebio mencionan que fuera martirizado. De hecho, el relato que he hecho de su martirio no aparece hasta el siglo IV en el libro Hechos de Felipe. Si los autores de los libros apócrifos que mencioné antes son sospechosos de haberse fumado algo antes de escribir sus libros, de este no cabe ninguna duda. Para que lo entendáis, hay una parte del libro donde se aparece un leopardo ante Felipe, se postra ante el apóstol y le dice que se arrepintió de comerse un cabrito al oír su predicación y que quiere volverse cristiano. El apóstol ora para que Dios le entregue al leopardo un corazón humano y le permite acompañarle en su aventura. El libro dice que lo crucificaron y lapidaron cuando entró en Hierápolis. El apóstol Juan, que vivía en la cercana Éfeso, al enterarse del destino de su amigo, fue a la ciudad a acompañarle en sus últimos momentos.
Cuando los de la ciudad se enteraron de la aparición de otro apóstol, intentaron también matarle. En ese momento, el moribundo Felipe, cabreado, creó un terremoto que destruyó la ciudad y la inundó bajo tierra, matando a miles. Jesucristo entonces apareció y riñó a Felipe por lo que había hecho, castigándole sin entrar en el cielo durante 40 días. ¿Hace falta que os diga que esto último no es histórico o ya lo habéis adivinado? El problema sería adivinar si esto tiene un núcleo histórico. Lo cual es algo muy difícil de saber, por no decir casi imposible. Por lo tanto, lo mejor que se puede decir es que el hecho si fue martirizado o no en Hierápolis es desconocido. Parecería que aquí concluye el asunto. Felipe fue a Hierápolis y murió allí de una forma u otra. Pero os he mentido, pues no se sabe si estos testimonios hablan específicamente del apóstol Felipe. Veréis, en la Biblia no hay un Felipe, sino dos. Está, por un lado, Felipe el apóstol, del que estamos discutiendo ahora. Por el otro, está Felipe el evangelista. Él fue un predicador y diácono durante los primeros años del cristianismo. Es famoso por haber llevado el evangelio a Samaria y por haber predicado a un etíope. Siempre ha habido una gran confusión entre estas dos figuras por llevar el mismo nombre. Desde muy temprano las han mezclado y creído que ambos eran el apóstol Felipe. Eusebio es uno de los que aparentemente también les confunden. Y esto es importante porque él es el que registra a Papías. Veréis, la obra de Papías se ha perdido, y de él solo se conservan fragmentos y resúmenes que hace este y alguno más de su obra. La información que nos da, por tanto, es muy escueta. Parafraseando a Papías, Eusebio afirma que dijo: Ya se ha dicho que Felipe el apóstol residía en Hierápolis con sus hijas, y debe ser notado aquí que Papías, su contemporáneo, refiere que él había oído una historia maravillosa de las hijas de Felipe. Porque él refiere que en su tiempo se levantó un hombre de los muertos. Eusebio identifica claramente a este Felipe como el apóstol, pero es difícil saber si está en lo correcto o no, pues en otras partes asigna al apóstol hechos del evangelista. Ahora sí, en conclusión, es bastante probable que un Felipe fuera a Hierápolis. El problema es que no podemos estar seguros de cuál Felipe. Este Felipe parece que murió en esta ciudad, pero no se sabe cómo. El relato de su martirio es imaginario, pero no es descabellado pensar que lo martirizaran. Por el otro lado, es también posible que muriera de muerte natural, como Juan. Bartolomé, llamado Natanael por Juan, es un apóstol del que no sabemos mucho. Tenemos constancia de que era amigo íntimo de Felipe y de que Jesús lo llamó un israelita en quien no hay engaño. Pero poco más aparte de eso. Suponemos que se mantuvo junto a los demás en Jerusalén hasta el año 44, cuando todo el grupo se dispersó. Las tradiciones sobre lo que pasó con él tras eso han sido muy variadas. Según cuenta el libro apócrifo Hechos de Felipe, escrito alrededor del siglo III, Bartolomé acompañó a Felipe a Hierápolis. Los residentes de la ciudad intentaron matarlos. Felipe fue asesinado, pero Bartolomé pudo huir. Otra tradición bastante extraña y claramente legendaria narra que Bartolomé fue a Egipto. Allí, por alguna razón, el apóstol Pedro lo vendió como esclavo y en sus días de esclavitud predicó la palabra de Jesús. Luego consiguió escapar y fue a Partia a predicar, donde fue asesinado. La tercera y más importante tradición es la armenia. Los armenios creen que Bartolomé fue el que fue a su país a predicarles la palabra de Dios. Sabemos que esta creencia lleva existiendo entre ellos hace al menos 1400 años, posiblemente más. Sabemos que el cristianismo llegó a Armenia en fechas muy tempranas, teniendo pruebas de la existencia de una potente comunidad ya en el siglo II gracias a los escritos de Tertuliano. De hecho, a inicios del siglo IV fue Armenia la primera nación en aceptar el cristianismo como religión oficial, cosa que pasó antes incluso de la conversión de Constantino el Grande. Por supuesto, la existencia de una comunidad cristiana temprana en Armenia no prueba que Bartolomé fuera a ella. La cuarta tradición es que Bartolomé fue a la India. La base de esta tradición se encuentra en el libro apócrifo Hechos de Bartolomé del siglo III, y es mencionado por el historiador Eusebio de Cesarea del siglo IV. Eusebio narra que un tal Panteno, un filósofo del siglo II convertido a la fe cristiana, decidió ir a predicar a la India. Para su sorpresa, se encontró con que ya había una comunidad cristiana en la India y que tenían ya entre sus manos el Evangelio de Mateo.
se le fue dicho que Bartolomé había fundado la comunidad. San Jerónimo, un teólogo de ese mismo siglo, también afirma lo mismo. La existencia de cristianos indios en el siglo II parece probable, según dijimos antes. Dado a la inmensidad del subcontinente indio, no sería extraño que 2 apóstoles fueran allí. Aunque cierto es que la tradición sobre Tomás parece mejor atestiguada que la de Bartolomé. De hecho, algunos creen que Panteno entendió mal el nombre de aquellos cristianos. Estos se identificaban como seguidores de Bartolomé, es decir, Santo Tomás. Quizás el filósofo se confundió y entendió Bartolomé, es decir, Bartolomé. Si esto fuera así, la tradición sobre la presencia de Bartolomé en la India perdería mucha fuerza. Tampoco ayuda que todos los indios cristianos se identifiquen con Tomás y no con Bartolomé. En cuanto a su martirio, se han propuesto 3 lugares para su muerte: Partia, Armenia y la India. Entre todos, Armenia parece el lugar más plausible, ya que es el único lugar donde hay nativos que claman que estuvo y murió allí. En cuanto a método de muerte, se nos es desconocido. Se ha propuesto que fue latigado hasta la muerte, ahogado, decapitado y crucificado. Aunque la versión más popular siempre ha sido que fue desollado vivo. Por los datos que tenemos, no podemos saber con exactitud cómo murió, aunque sí es notable que todos los testimonios informen que fue martirizado. En conclusión, es bastante probable que Bartolomé fuera a predicar el evangelio fuera de Judea. No podemos decir a dónde fue, pero entre todos los destinos quizás el que tiene más papeletas es Armenia. En cuanto a que fuera martirizado, es plausible, aunque desconocemos los detalles. Mateo es el escritor del primer evangelio que aparece en las Biblias modernas. Es, seguramente, el evangelio más influyente y famoso entre los 4. Por ello, es sorprendente que del autor sepamos casi nada. Lo único que sabemos a ciencia cierta de él es que fue un rico cobrador de impuestos hasta que se encontró con Jesús. Cuando le vio, abandonó todo y siguió su camino. También sabemos que, aparte de Mateo, también era llamado Leví. Pero aparte de eso, casi nada. Podemos inferir que era de la tribu levita por el segundo nombre. Por su cargo inferimos que era odiado por los judíos. Y por su evangelio inferimos que estaba bien educado en el Antiguo Testamento y dominaba el griego. Como curiosidad, hay tradiciones que dicen que era vegetariano. Tras la dispersión de los apóstoles, casi nada sabemos de Mateo. Las tradiciones más tempranas lo colocan predicando en Judea. Por el contenido del evangelio, claramente dirigido a los judíos, parece coherente. Tradiciones posteriores lo colocan yendo a diversos lugares: Macedonia, Mirmidona, Persia, Partia, aunque la tradición más popular lo coloca en Etiopía. Aunque debemos ser precavidos, ya que estas tradiciones aparecen por primera vez sobre el siglo IV, ya muy alejados cronológicamente de los hechos. Sobre su muerte hay varias tradiciones. En el libro sobre los 12 de Hipólito de Roma, se menciona que Mateo fue a Partia y allí cayó dormido. Sabiendo que el autor de este trabajo menciona explícitamente cómo murieron los otros apóstoles, parece querer decir que murió naturalmente. San Isidoro de Sevilla, en el siglo VI, corrobora esta versión. Hay otras versiones que sí creen que fue martirizado. El Martirologio Jeronimiano, del siglo V, y el Breviarium Apostolorum, del siglo VII, afirman que fue martirizado en Persia. No obstante, la tradición más popular siempre ha sido que fue atravesado con lanzas en Etiopía. Si te has fijado, las fechas que mencionan estos eventos ya son mucho más tardías que las de los otros apóstoles. Pues en los primeros siglos, ningún padre de la Iglesia ni autor apócrifo escribieron nada sobre lo que pasó con Mateo. Tampoco Eusebio ni Jerónimo, quienes escribieron extensamente sobre la historia de la Iglesia, mencionan su destino. Ambos se limitan a afirmar que predicó en Judea. También es curioso que, a diferencia de los demás, haya tradiciones sobre él muriendo de manera natural. Para terminar, es bastante probable que Mateo se dedicara a predicar a los judíos de Judea. Y es posible que sufriera martirio, aunque esta tradición está menos atestiguada y no podemos afirmar ni cómo ni dónde. A partir de aquí la información que tenemos de cada apóstol es prácticamente nula. De este apóstol sabemos solo que se llamaba Santiago y que se le conocía como el menor.
Era hijo de un tal Alfeo y por el apodo de el menor quizás se pueda decir que era o de menor estatura o importancia que el otro Santiago. Ya está. La Biblia no dice nada más de él. Se sabe tampoco que hay quien lo ha confundido con Santiago el Justo, obispo de Jerusalén y autor de la carta de Santiago del Nuevo Testamento. Pero ambos Santiagos son dos personas distintas. De hecho, de este apóstol tenemos muy poquitas tradiciones. Normalmente solo se le menciona como un apóstol más y ya. Hay muy poquitos relatos de su muerte, y muy tardíos. Y la mayoría de estos hablan de que fue apedreado por los judíos. Pero esto con toda seguridad es porque se le confunde con Santiago el Justo, del que sí sabemos con certeza que fue apedreado por los judíos. Las fuentes más antiguas que mencionan su muerte son el Martirologo de Jerónimo del siglo V y las homilías de Nicetas David el Paflagonio, del siglo IX. Ambos mencionan que Santiago recorrió el mundo predicando a Cristo hasta que fue crucificado. Aunque el primero menciona su muerte en Persia y el segundo en Egipto. Que muriera como mártir no es nada raro, pues ya desde el inicio del siglo II se consideraba que la mayoría de los apóstoles murieron como mártires. Pero estas versiones sobre la muerte de Santiago son demasiado tardías como para poder confiar en ellas. Lo único que podemos decir de Santiago es que posiblemente se fuera a predicar el evangelio fuera de Judea y quizás muriera mártir. Es una verdadera pena saber tan poco de este apóstol, pues fue una persona cercana a Jesús que seguramente hiciera en vida muchos hechos admirables. Es triste pensar que nada se recuerde de lo que hizo en vida. De la Biblia tampoco nos aporta demasiada información, más allá de su nombre y una pequeña conversación con Jesús que se conserva en el Evangelio de Juan. Las fuentes posteriores a la Biblia tampoco nos mencionan mucho de él. Destaca una historia donde se afirma que predicó en Edesa. El historiador Eusebio recoge en sus libros que Jesús tuvo correspondencia con el rey Árgalo de Edesa y luego envió a Tadeo a predicarle el Evangelio. Sorprendentemente, afirma que en su época aún quedaban registros contemporáneos del encuentro en los archivos reales de Edesa, hoy perdidos. Este rey Árgalo sí que fue una figura histórica y el relato es plausible, pero tiene pinta que es más bien una leyenda. Aunque ciertamente es interesante esa afirmación de la existencia de registros, cosa que este historiador no hace casi nunca. En cuanto a qué pasó con el apóstol, las pocas tradiciones que nos quedan, que ya suelen ser muy tardías, tienen diversidad de opiniones. Las tradiciones griegas y coptas suelen afirmar que murió en Siria, pacíficamente en algunas versiones y apedreado en otras. Las tradiciones occidentales suelen afirmar que fue a Persia junto a Simón el Celote y murió allí junto a él de una estocada tras una disputa con unos magos. En cambio, las tradiciones armenias afirman que él fue el primer predicador a Armenia, antes de la llegada de Bartolomé, y que acabó por morir allí. Con toda esta variedad de opiniones, lo más seguro es que el destino final de Tadeo se desconociera. Estas historias, por tanto, probablemente sean intentos de rellenar un vacío en el conocimiento. Quizás alguna contenga algo de verdad, pero son tan tardías y hay tantas y tan contradictorias que al final las hace desconfiables. Simón el Celote, también conocido como Simón el Cananeo, es posiblemente el apóstol más secundario de los 12 originales. De él no sabemos nada, más que su apodo, el Celote. Este apodo es lo único que la Biblia menciona de él, y es bien interesante. En términos clásicos, Celote tenía dos acepciones. La primera se refería a un grupo extremadamente violento y fanático judío que quería liberar Judea de Roma mediante métodos violentos. De ser verdaderamente Simón esta clase de celote, mucho podría ser dicho de su carácter y temperamento. Pero seguramente la acepción de celote a la que se refieran los evangelistas es a la segunda, que es una persona con gran celo por el cumplimiento de la ley de Dios. De lo que hizo él después, es un misterio. Sabemos que estuvo siguiendo a Jesús hasta su partida y luego predicó el cristianismo en Jerusalén en los primeros años junto al resto. Pero aparte de eso, nada. A diferencia de los demás, apenas hay tradiciones posteriores sobre él. Y de las pocas que hay, aparte de ser tardías, muchas le confunden con el segundo obispo de Jerusalén, Simón el hijo de Cleofás. Así que si sabemos poco de él, lo poco que sabemos encima está confundido con la vida de otra persona. Así se pasa en sobre los 12 de Hipólito en Hechos de Judas y Simón y en el Breviarium Apostolorum,
del siglo III, IV y V respectivamente. En estas versiones hablan de que Simón fue ejecutado por orden directa de Adriano. Lo cual es totalmente imposible por varios motivos. Primero, Adriano reinó 100 años después de la muerte de Jesús, lo que haría a Simón de casi 120 años a la hora de su muerte, edad casi imposible de alcanzar en la época. Luego, no hay ningún registro de que Adriano haya hecho tal cosa. Finalmente, tenemos escritos cristianos contemporáneos a la época de Adriano. Ninguno menciona este trascendental evento ni que quedara vivo ningún apóstol, sino que los dan a todos por muertos. Otra tradición, la occidental, afirma que fue asesinado en Persia junto a Tadeo. Esta tradición no es implausible, pero tampoco tenemos pruebas de esta y las fuentes son ya de siglos posteriores al supuesto suceso. Tampoco tenemos constancia de ninguna iglesia en Persia fundada por él ni ningún nativo que reclame su legado. Hay tradiciones que dicen que marchó a Inglaterra, pero esto no aparece hasta el siglo IV y a todas luces parece un intento de los obispos locales de conectar la iglesia inglesa con los apóstoles mediante un apóstol del que se desconocía lo que hizo. En conclusión, de Simón no conocemos más que el nombre, el apodo y que se dedicó a predicar la fe cristiana. Es muy probable que se fuera de misionero a predicar la palabra de Cristo, pero no sabemos nada de su destino. Matías es un apóstol peculiar. No fue uno de los 12 originales, sino uno que los apóstoles eligieron para sustituir a Judas. Se ha especulado que antes pudo haber sido uno de los 70 seguidores que mencionan de vez en cuando los evangelios sinópticos. Al ser solo mencionado de pasada en el libro de Hechos, Matías siempre ha sido el apóstol menos popular. Eso se nota en las pocas tradiciones que hay sobre él. La primera no aparece hasta el siglo V con el libro apócrifo Hechos de Andrés y Matías. Allí se dice que Andrés fue a una tierra de caníbales, se lo intentaron comer y al final viene Jesucristo y el apóstol Andrés para salvarle, siendo entonces llevado por una nube para encontrarse con Pedro. El relato, digamos, no parece precisamente histórico. La siguiente tradición de importancia no viene hasta el siglo XIV, cuando el historiador romano Nicéforo Calixto Xantopoulos en su Historia Eclesiástica afirma que murió como mártir en Etiopía. También es de notar que hay un cuerpo reverenciado como el de Matías en Alemania y una cabeza también reverenciada como de Matías en Italia. En resumen, de Matías definitivamente no sabemos nada. Sus tradiciones son poquísimas y, encima, extremadamente tardías. Nada fiable puede ser dicho de lo que pasó con él. Como mencioné al principio, la Biblia apenas da datos del destino de los apóstoles. Son tradiciones y libros posteriores quienes nos suelen informar de qué pasó con ellos. Estos relatos tienen distinto grado de veracidad. Por un lado, es prácticamente un hecho histórico seguro que Pedro murió crucificado en Roma y que Santiago el Mayor fue decapitado por órdenes de Herodes Agripa. Estos dos, sumados a Santiago el Justo y a Pablo de Tarso, son las únicas personas que sabemos de manera muy sólida que afirmaron haber visto al Jesús resucitado y fueron luego martirizados. Lo cual es de gran importancia para debates religiosos. Luego está Juan. El destino de Juan también lo tenemos bastante claro. Aunque, a diferencia de su hermano, vivió una larga vida y murió de viejo. En los casos de Tomás y Andrés, aunque las narraciones conservadas contienen muchos elementos legendarios, sí parece existir un núcleo histórico relativamente consistente. Esto permite reconstruir parcialmente sus posibles viajes y hace probable que ambos acabaran muriendo como mártires. Respecto al resto, sus suertes son más inciertas. Debido al testimonio prácticamente universal y primitivo que decía que la mayoría de los apóstoles fueron martirizados, es muy probable que ese fuera el destino que les deparó. No obstante, de la mayoría no podemos estar seguros de cómo murieron ni qué pasó con ellos, solo podemos asumir que su final no fuera el más agradable. Con todo, independientemente de cuánto podamos reconstruir sobre sus vidas, aquellos hombres cambiaron el curso de la historia. Desde un pequeño rincón del Imperio Romano, sus enseñanzas y las comunidades que fundaron terminaron extendiéndose por buena parte del mundo y dieron origen a una de las religiones más influyentes de todos los tiempos. Sin sus hoy desconocidos esfuerzos y sacrificios, el mundo sería radicalmente diferente.
Wow, ese fue un vídeo más largo de lo normal. Muchísimas gracias por llegar hasta el final, y espero que hayas disfrutado de este pequeño documental. Además, espero que te haya servido para informarte del tema. Si es así, no te olvides de dejar un like y suscribirte al canal, ayudarías mucho a que siga subiendo vídeos y mejorando la calidad. En fin, nos vemos cuando nos miremos.